amigos, bueno, vamos a hablar un poquito otro tema sobre semillas. Hay algunas cosas que a veces parecen un poco obvias, pero no lo son tanto. Bueno, yo estuve haciendo algunas experiencias, un poquito, con algunos tipos de semillas, sobre todo frutales, ¿no? Sobre todo lo que tiene a ser la parte de árboles. ¿Tá? No voy a entrar en detalle sobre digamos, eh, plantas pequeñas de huerto, ¿no? Ya sea lechugas o cucurbitaceas o alguna otra. Bueno, las zapalleras y demás no son tan pequeñas, pero digamos que son plantas de estación. ¿Ya? Y es obvio que esas plantas de estación las tenemos que plantar en estación para que den sus frutos y bueno, y nos sirva, porque si no, no estarán produciendo porque necesitan determinadas temperaturas y situaciones climáticas, ¿verdad? Así que bueno, sin esas condiciones la planta no se va a desarrollar y la planta reacciona mucho a los cambios ambientales. Entonces la planta, bajo determinados cambios ambientales, sabe, bueno, que tiene que a cierta temperatura se activan determinadas hormonas, entonces florece y bueno, da sus frutos y bueno, y la planta cumple un ciclo y la planta fue. Entonces, si no es para un invernáculo, en algunas plantas andan muy bien en invernáculos, pimientos, morrones, las tomateras andan bien en los invernáculos también. Hay unas cuantas plantitas que andan bien en invernáculo, pero no me voy a dedicar a hablar de eso porque quizá haga un video exclusivamente sobre eso en otro momento. Pero vamos a hablar de aquellas plantitas de que de repente queremos hacer, ya sea por experiencia o porque realmente queremos hacerlo, ¿verdad? Y queremos tener una plantita de semilla hecha por nosotros, ¿no? Como dije en un video anterior, lo mejor, si es por un caso de árboles, lo mejor es hacer un esqueje. Perdón, mejor hacer un acodo aéreo o un acodo de tierra, ¿no? Bueno, la diferencia del acodo aéreo, que bueno, es justamente un acodo aéreo, se le hace un corte transversal, sin llegar a cortar todo. Y lo que se busca que en parte de la savia siga pasando por una parte de la planta y la otra parte, para que no se muera y siga teniendo sus nutrientes, y la otra parte esté en contacto, sobre todo la parte del cambio, que esté en contacto con esos nutrientes o sustratos, y para que se activen y se desarrollen raíces ahí. Bueno, eso está bien. Bueno, lo otro que se puede hacer es un acodo de tierra. El acodo de tierra es simplemente, es lo que se hace, por ejemplo, cuando una planta tira estolones, como la planta de frutillas, o fresas, como quieran llamarlo, que tira sus estolones y al entrar en contacto con la tierra, enraizan. Esto se puede hacer artificialmente, yo lo he visto hacer, sobre todo algunos abuelos y demás, esto lo aprendí de algunos abuelos, con las parras que tiran sus ramas largas. Entonces lo que hacían era, esto me lo enseñó un italiano, un vecino, lo que hacía era y la tapaba con tierra, dejaba unas largas y la dejaba que tocaran el suelo y las tapaba con tierra y por lo menos una parte de ella y enraizaba, y eso es una forma de hacer otro tipo de acodo. ¿No? Bueno, volvamos con el tema de semillas. Las semillas podemos plantarlas en cualquier época del año. Repito, estamos hablando sobre semillas de arbolitos. A mí en lo particular me interesa un poco los frutales y algunos otros más ornamentales, o aquellos que quieran hacer un bonsai desde cero.
sin hacerlo de una codo. Bueno, sí se puede. ¿Por qué? Porque uno puede darle esas condiciones a la semilla, uno puede estratificar la semilla, uno puede darle todas las condiciones para que esa semilla germine. Y una vez que esa semilla germina, no importa si es invierno o verano, como los árboles son de crecimiento lento, ¿tá? A menos excepto algunos que crecen bastante rápido, pero por lo general son de crecimiento bastante más lento que una planta de estación. Una planta de estación explota en pocos días, 15, 20 días explota la planta, y porque tiene que hacer todos sus procesos rápidos en muy pocos meses. Tiene que crecer, desarrollarse, juntar azúcares, nutrientes, todo lo que necesita para florecer y esos frutos cuajen y crezcan y bueno, y producir más semillas. Entonces tiene que hacer todo ese proceso muy rápido y la planta de estación son muy aceleradas. Entonces no funcionaría tan bien. Con un arbolito es distinto porque el arbolito se toma su tiempo para crecer, necesita años para crecer. En el mejor de los casos como muy rápido, unos 3, 4, 5 años. Y en otros casos se puede llevar 15, 20 años desarrollarse completamente un árbol. O más, depende de las condiciones. En definitiva, sí podemos hacer nuestra experiencia desde semilla. Ya, como les digo, estratificamos primero la semilla, identificamos qué es lo que queremos primero plantar, si es un frutal, si es de una zona cálida, si es una zona templada. Entonces no basta solo con estratificarlo, porque si lo vamos a estratificar, esa semilla va a estar en condiciones de germinar una vez estratificada. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que seguir ese proceso, porque una vez que la semilla germina, tenemos que seguirle dándole ciertas condiciones. ¿Tá? Si es ponerle un pino al hemisferio norte, quizá por ahí no tenga mucho problema en hacerlo en invierno. ¿Tá? Pero si, yo qué sé, querés hacer crecer un mango o no sé, alguna otra fruta media tropical, la planta va a sufrir bastante y va a quedar con cierta latencia y se va a ir quedando. No es lo mismo un arbolito de hoja caduca que de hoja perenne. Los arbolitos de hoja caduca los puedes plantar en cualquier época del año y lo más probablemente que te ande muy bien. Como repito, manteniendo ciertas condiciones, obviamente, ¿no? Dándole los cuidados. Si es en verano, cuidando mucho el tema de riego, el tema de la humedad, bueno, no pasarse de riego, que tenga buen drenaje, bueno, todo ese tipo de condiciones. Hay otras cosas que también son importantes, la aireación, ¿tá? Que tenga cierta corriente de aire. Algunas plantas necesitan, algunos arbolitos necesitan ciertas corrientes de aire, otros no tanto. Otra cosa que es importante es que estas semillas, estos frutales, aparte de identificar si son de invierno o verano, si son del hemisferio norte o sur, si son de zona templada o cálida o de zona fría, eso es muy importante, identificar de dónde es el arbolito para no cometer errores, porque mucha gente le ha pasado de, bueno, escarifica y estratifica muy bien la semilla rompe, empieza a germinar, digamos, y cuando está así 1 centímetro o 2 se le muere, se le quema por el frío o por resecamiento, porque le entró aire a la raíz, o bueno, todo ese tipo de cosas. Esto tiene algo que ver con aquello que decíamos de las condiciones de luz de la semilla. Hay semillas que caen en un suelo determinado, con un sustrato determinado, un colchón de hojas o en el pasto, y están diseñadas para que, bueno,
larguen su raíz y la raíz busque hacia abajo y escarbe. Otras no están diseñadas para eso, ¿no? Verán, hay una semilla de unos árboles que tienen como punta como de aguja y como un peso, entonces se clava directamente, todas caen así en punta y esas son las que germinan porque necesitan determinadas condiciones, ¿no?, para que germinen. Otras pueden caer como caigan y la plantita sola busca autoplantarse, y hay otras que no. Si es un bosque de hoja caduca, donde bueno, caen las semillas, pero también cae un colchón de hojas y esas hojas quedan tapadas por ese colchón de hojas que se va a transformar luego en un sustrato. Entonces no tiene condiciones de luz. ¿Ah? Esas cosas son importantes emularlas, ¿no? Porque bueno, los cotiledones cuando se abren no resisten o necesitan tomar cierta fuerza. Bueno, hay todo un proceso, no es tan fácil. Una vez que uno aprende más o menos los procesos, incluso uno los hace, aquello que nos gusta la planta lo hacemos intuitivamente. Muchas veces miramos y lo hacemos intuitivamente. No nos ponemos a pensar si esto es así o esto es así, simplemente lo hacemos y ya está. Nos parece que es así, lo hacemos así, porque bueno, es como los programas de computadora, esos que son intuitivos, que uno sin saber mucho, hay muchos indicadores que te dicen cómo los tenés que hacer. Bueno, la semilla muchas veces tiene eso. Te indica cómo tiene que ser plantado, cómo tiene que ser. Y simplemente uno observando un poquito la naturaleza ya con eso alcanza. Bueno, continuemos. Vamos a poner ramos. Si se puede plantar en invierno, volvamos a eso. Sí, se puede. Se puede, claro que sí. De hecho, algunas plantas necesitan ser plantadas en invierno. Si estamos en un clima acá, como que estamos, bueno, ahora entró el invierno acá, en el hemisferio sur, pero yo estoy en una zona templada, bastante al sur del continente. Estamos lo que es la parte del cono sur, digamos. Uruguay se ubica entre Argentina y Brasil. Hay pequeñito que está encuñado ahí, pero está bastante abajo. Está todo el país completamente en la zona templada, entonces hay inviernos que son con ciertas temperaturas que van desde un promedio de las madrugadas más frías, pueden haber 1 o 2 grados bajo cero y son muy pocos días en el invierno. Por lo general las temperaturas van entre 2 o 3 grados, ahora está haciendo 6, 7 grados, y de noche unos 6 grados, poneles, y de día, ahora hoy justo amaneció bastante feo, y de día llega a haber unos 12 grados, pero es bastante estable, 12, 13, 15 grados, 17 grados llegaba a ser. Es bastante estable la cosa. No hay grandes fríos bajo cero, ni bueno, acá no hay nevada, no cae nieve, no se congela nada, entonces, excepto como les mostré en un video ahí por ahí que sí, que hay en una madrugada muy fría que ha llegado a ser, había no sé cuántos grados de sensación térmica. Había 3 graditos, pero había más de sensación térmica y el pasto estaba todo escarchado, había como una capita de hielo, pero no cae nieve acá. Los veranos sí son bastante calurosos, son por encima de los 30 grados, pero también es un clima bastante estable, no es que no es que se dispara de noche, en verano es bastante estable. No hay tanta diferencia, no hay una diferencia de no más de 10 grados entre el día y la noche, a veces por lo general, ¿no?
tanto en verano como en el invierno. Así que tenemos un clima bastante benévolo en ese sentido. Bueno, entonces hablando con gente que ha hecho este tipo de experiencias en este tipo de clima, lo puede hacer perfectamente. No sabría decirte, en los hemisferios más fríos habría que tener otro tipo de cuidados. En los hemisferios más cálidos también habría que tener otro tipo de cuidados, ya sea teniéndolo no a temperaturas fuertes, ni que se sobresequen lo que estamos germinando. Siempre mantener el tema de la humedad. Si estamos trabajando con semillas, por ejemplo una semilla de mango o algo así, que es más del trópico, mantener las condiciones de humedad, eso es importante. Tampoco sin pasarse, porque nos estamos arriesgando a que se generen hongos. Entonces por ahí podemos usar, hay un poco de polvito de canela, que es algo totalmente natural, canela en polvo, que funciona muy bien como fungicida y relativamente barato, y eso nos estaría solucionando el problema, por lo menos de momento, ¿no? Digo de momento porque funciona ahí tópicamente donde lo coloquemos, pero tengamos que si aparecen hongos porque están en el aire las esporas. Eso es otra cosa importante, habría que desinfectar un poco el ambiente. Igual las esporas andan por todos lados, ¿no? ¿Qué más? Otro tema sería escarificar la semilla, como habíamos dicho, estratificar la semilla y luego crear esas condiciones. Lo que vamos a hacer es ir haciendo un seguimiento de este arbolito. Lo que todo el mundo sabe, año a año, revisarle la macetita, las raíces. Buscamos la mejor época del año para hacerlo, ¿no? Si es un árbol de hoja caduca, mejor hacerlo cuando perdió sus hojas. Si es un árbol de hoja perenne, hacerlo bajo determinadas condiciones ambientales. O sea que no lo vamos a hacer en el patio al rayo del sol, y tampoco un día de humedad extrema. Pero en el caso de un árbol de hoja perenne, lo que vamos a hacer es colocarlo en agua. Lo colocamos en agua, que absorba bastante agua, y lo podemos limpiar ya sea con una manguerita, un cepillito o algo. Limpiamos las raíces como hacemos por ejemplo con un bonsai o con una planta que tenemos en una maceta. Limpiamos con bastante agua, le hacemos un recorte de algún exceso que tenga, de maraña en raíces y demás. Lo cambiamos de maceta con un sustrato nuevo y fin del asunto. En el caso de un árbol de hoja caduca no es necesario, si lo hacemos en la época donde está sin hojas, ¿no? Que se le ha caído las hojas. Si ese arbolito lo tenemos adentro y por un tema de temperatura, o estamos en un lugar donde a pesar de ser de hoja caduca no pierde todas las hojas, porque hay árboles que de hoja caduca porque tiene condiciones climáticas y como que se adapta a esas condiciones y no pierde del todo sus hojas. Convengamos esto que dijimos, que el árbol reacciona a los cambios climáticos, a los cambios de temperatura, tanto de temperatura como de calor, de humedad, ¿no? Entonces el árbol reacciona mucho a eso. Eso es lo que activa unas hormonas u otras para que pierda sus hojas o haga otro tipo de procesos, o entre en latencia o empiece a crear las yemas para la primavera, etcétera, etcétera. Entonces si lo tenemos adentro, eso no va a suceder, o si lo tenemos en un galponcito en un lado que esté, no sé,
esas casas que tienen claraboya y son muy amplias y tienen un patio amplio con claraboya y funciona casi como un invernadero. Entonces hay arbolitos que no pierden todas sus hojas y bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es ese proceso de, bueno, de humedecerlo bien, ¿tá? Si lo podemos colocar en algo con agua, limpiarle las raíces y bueno, lo pasamos en maceta. Eso es, estamos hablando obviamente de arbolitos que lo estamos trasplantando en una maceta, ¿no? No está en su lugar definitivo. Una vez que está en su lugar definitivo, obviamente. Estamos hablando que estamos en un proceso en ese que está el arbolito creciendo y lo estamos trasplantando año a año o cada 2 años de un lugar a otro hasta que bueno, el árbol tenga la suficiente fuerza como para colocarlo donde lo vamos a dejar, ¿no? En el caso de los frutales, yo que sé, en el caso de los citrus, unos arbolitos que tengan ya 2 o 3 años, se pueden plantar perfectamente en tierra y no va a haber mayores problemas. Los puntos críticos de un árbol son los primeros 2 o 3 años, hasta los 5 años más o menos. Luego ya la planta que está afianzada, que ya tiene la suficiente fuerza y un porte determinado, ya se vale por sí sola. Simplemente hay que cuidarlo de que, bueno, de los hongos, de los bichos, de algunos virus, ¿no? Y pensando un poco ahora en el tema de los citrus, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un montón de semillas ahí. Voy a ver si hago una experiencia con eso sobre... Les voy a estar mostrando cómo voy a plantar ciertas semillas. Sobre todo tengo citrus, conseguí semilla de peras, ¿no? Que es bastante difícil conseguir semilla de peras, o sea, de peras naturales, estoy hablando, yo no compro semillas. Las semillas que obtengo son semillas de intercambio o semillas de algunas frutas que consigo. Y quito esas semillas y luego me las guardo y bueno, y trato de germinarlas. Una cosa importante sobre las semillas: si tienen una fruta, le quitan esas semillas, si pueden germinarla enseguida, mejor. En el caso de en la mayoría de los casos, si lo pueden hacer, háganlo. En el caso de las frutas, de las semillas de fruta, funciona muy bien. En la mayoría de las semillas de fruta no es necesario estratificarlas, ¿no? Por ejemplo, los tomates no es necesario estratificarlos. Los morrones o los pimientos no es necesario estratificarlos. En el caso, yo que sé, de la mayoría de semillas de frutas no es necesario estratificarlos. Por ejemplo, de los citrus, naranjas, mandarinas, limones, si se pueden, tú te comes el fruto y esa semilla la abres un poquito, le abres esa pielcita y la colocas en un sustrato, seguramente esa semilla tiene muchas, pero muchas posibilidades de que germine rápido, ¿no? Porque si esa semilla la dejamos secar, y eso lo hice por experiencia, la semilla la dejamos secar, la quitamos, la guardamos, le damos las condiciones, que no agarre hongo, etcétera, etcétera. La semilla se seca, pierde humedad y el germen entra en un estado de latencia. Si nosotros sacamos la semilla, esto lo hice porque me llamó la atención de que en algunos frutos ya pasados, ya casi semipodridos, me encontré con semillas germinadas, semillas que estaban germinadas, o estaban germinando dentro del fruto. Entonces me hice esa pregunta y entré a averiguar un poco. Y bueno, la semilla dentro del fruto está en estado de semilatencia, ¿no? Entonces, si mantiene ciertas condiciones, seguramente, y mantenga su humedad y no pierda su humedad y no se reseque la semilla,
no va a entrar en total latencia. Esto lo hice yo por experiencia, ¿no? Esto no es que yo lo haya leído, sí averigüé por algunos lados. ¿Qué onda con eso? No me supieron decir porque mucha gente, bueno, está muy estructurada con el tema de los libritos. Y me hace acordar un poco un video que vi de Objetivo de Luz de Santi Soto y Adaluz. De Santi, él como, bueno, ingeniero, así, agrónomo, estaba todo muy estructurado y su señora le dice, no sé, que en pleno invierno fue a hacer esquejes o algo así y él como que la razón, que dice, ¿cómo vas a hacer esquejes ahora? En este momento no se hacen esquejes. Y ella la mira y le dice, tú hiciste la prueba. Y se va y hace los esquejes y hasta el día de hoy pasaron un montón de años y sigue haciendo esquejes. Y él cuenta que ya es un hombre muy mayor y cuenta que, bueno, que fue una experiencia muy fuerte para él, ¿no? Estar estructurado en los libritos que te enseñan en un curso que esto es así, 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 y ahí es un poco que casi como una estructura casi que no sé, dogmática, ¿no? Que dentro de ese librito todo fuera ese librito nada, y no es así, realmente no es así, no funciona así. Hay cosas, yo me he dado cuenta que a veces nos enseñan cosas que es como una ecuación de tres, si fuera todo como una regla de tres. Y a veces no es una regla de tres. A veces es una ecuación de quinto grado, tiene muchas incógnitas, unas cuantas variables. No puedes resolver una ecuación de quinto grado, este, una ecuación de grado 5 con una regla de 3. No se puede. Porque te está faltando números, te está faltando gente, te está faltando datos, te está faltando cosas. Y entonces es un poco la experiencia que yo hago de ensayo y error, de tratar de equivocarme muchas veces. Bueno, voy a intentar esto y lo hago muchas veces, lo hago por intuición. Hay cosas que yo hago acá en la huerta o en mi jardín por intuición. Y me doy cuenta que funciona. Y alguno me puede decir, ¿tuviste suerte? No sé si tuve suerte. Me guié mucho por lo que siento, por lo que veo y lo que siento. Me conecto con la naturaleza, me conecto con lo que estoy haciendo y recibo esa información. No es que alguien que me diga en mi cabeza tenés que hacerlo así, no, o sea, es algo que uno siente. Es como esa intuición de decir, me parece que no, que así no, no me convence esto, lo voy a hacer así. Porque me parece que va a andar mejor y realmente anda mejor. Aquellos que somos padres lo sabemos muchas veces, que nos pasa con nuestros hijos o aquellos que tienen mascotas, les pasa lo mismo, donde uno a veces intuye lo que, lo que hay que hacer o lo que debe hacer sin saber mucho en realidad, porque no es algo muy interno, es un proceso muy interno. Entonces conectarse con la tierra, conectarse con la naturaleza, conectarse con lo que estás haciendo. Yo creo que es eso, conectarse con lo que estás haciendo. Yo lo he visto, a veces he visto, por ejemplo, un primo mío, un pariente mío, trabajo con él, y tiene una capacidad muy grande para resolver cosas y hay cosas que él ni sabe ni estudió, pero a lo largo de los años, han pasado muchos años y lo he visto resolver cosas, y es eso de que la capacidad, y uno se da cuenta que es eso, es la capacidad de conectarse con lo que estás haciendo. Me conecto con lo que estoy haciendo, no importa lo que esté haciendo, me conecto con lo que estoy haciendo y lo soluciono. Veo cómo lo puedo solucionar. Puede ser la mejor solución o no, pero lo puedo solucionar. Me ha pasado en cocina, en la cocina me ha pasado eso.
Yo cocinaba muy chico y muchas cosas, bueno, yo hice por allá algún cursito de cocina básica, muy básico, este, y, y a veces he tenido esa capacidad de, bueno, entrar en mi cocina y, bueno, a ver qué es lo que tengo, porque a veces me faltan la mitad de las cosas, y qué es lo que tengo, y resolverte la comida con lo que tengo, con lo que hay. Este, de una manera lo más sencilla posible, sin complicarse demasiado. Bueno, a ver qué tengo, esto, bueno, está. Y ahí, si combino esto con esto, y si lo hago así, lo hago así, y ya está. Y es eso, es conectarse con lo que estás haciendo, conectarse con alguno, como me dirá alguno, conectarte con el problema. Bueno, este, es eso de poder solucionar algo donde, donde uno se conecta con lo que está haciendo. Eh, Muchos habrán escuchado de que eh, aquel dicho de que, bueno, tenés mano para las plantas, ¿no? Y cualquier cosita que vos ponés prende. Y hay otras personas que dicen, no tengo mano para las plantas, se me muere hasta una planta de plástico, ¿no? Bueno, y, y tiene mucho que ver con esto que estaba hablando, que es el conectarse. Conectarse con lo que estás haciendo es importantísimo. Entonces, a veces tenemos un problema determinado, tenemos que resolverlo, y es un poco eso. Me ha pasado de gente que me dice, pero ¿cómo me di cuenta de tal cosa? Bueno, o ¿cómo te das cuenta de determinadas cosas? Y digo, bueno, no sé, me doy cuenta. Porque hay gente que me dice, bueno, pero yo presto atención y igual no me doy cuenta. Bueno, yo creo que es por ahí, porque no te estás conectando con lo que estás haciendo. Ya sea porque no te gusta o porque no sé, por X motivo, porque no te sentís bien en ese momento, o el lugar, o lo que sea. Entonces a veces pasa un poco eso, es conectarse con lo que uno está haciendo. Yo sé que este video ya arranqué hablando, bueno, que esto es sobre cómo vamos a tratar esas semillas. Bueno, esto tiene mucho que ver porque se trata de eso, de cómo vamos a tratar esas semillas que vamos a plantar. No es que, bueno, pongo un poquito de tierra, sustrato, tiro para ahí y a otra cosa mariposa. No, es hacerle cierto seguimiento, ponerle un poco de onda, un poco de cariño, un poco de amor a lo que estás haciendo. No es, bueno, tirar la semilla y, bueno, que se maneje a ver qué pasa. Hay que hacerle un seguimiento. Si las noches son muy frías, si hay que regar, si hay helada, de repente hay que echarle una regadita, una lloviznita con un aspersor o con algo, si es un semillero, si no es un semillero, bueno, alguna otra cosa. Pequeñas cositas, ¿no?, del día a día. Es prestarle atención y conectarse con lo que estás haciendo. Entonces, la gente que hace eso, lo más probable es que las cosas le salgan, le funcionen, lo pueda solucionar. Y no importa si se trata de plantar una semilla o de hacer un guiso, ¿no?, o no sé, o de reparar algo, ¿no? Es cuestión de darse cuenta, de entender un poco lo que estás haciendo, de tener ese conocimiento, de decir, y de repente capaz que no un conocimiento a veces no tan técnico, ¿no?, pero ese conocimiento más bajado a tierra, donde tenemos que bajar un cambio o dos y ahí bajar a tierra y decir, bueno, qué es lo que está mal y cómo lo puedo solucionar, ¿no? Entonces,
hablar de estas cosas es importante. Yo siempre pongo un ejemplo que se va un poco del tema y no, que es eso que, bueno, no es lo mismo plantar una lechuga en una maceta o en el patio de tu casa que plantar una hectárea de lechugas o un invernadero de lechugas, ¿no? No es lo mismo. Primero por las condiciones y segundo por las situaciones que se generan, ¿no? Porque muchos me dirán, bueno, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Sí, sí, va en tierra, lleva agua y bueno, ciertas cositas, pero no es lo mismo. Porque si viene una granizada, vos una maceta la puedes meter dentro de tu casa. Pero si tenés una parcela plantada, no. O un cantero. Eso no lo podés hacer. De repente, si es un cantero chico, podés crear microtúneles o algo con los pocos recursos que tú puedas tener. Ahora, si no tenés recursos, seguramente lo más probable y lo mejor que puedas hacer, si viene una tormenta, que sabes que viene una tormenta fuerte o hay alerta roja por tormenta, es bueno cosechar todo lo que pueda, porque si llega, puede que no pase nada, puede ser una simple lluvia, pero si viene una granizada, perdés todo. Y eso también es un poco el trabajo intuitivo, ¿no? Es un poco el trabajo intuitivo que hago yo, por ejemplo, con los bonsáis. Cuando yo agarro un bonsái y, y empiezo a trabajarlo, y si bien estudié y agarré un montón de libritos y técnicas y demás, y un día agarré los libros y dije, esto no es lo mío, o sea, esto no es por ahí, esto es por acá, es mi visión y mi técnica y mi conectarme con el árbol, ¿no? No quiero solo un adorno bonito, ¿no? Quiero conectarme con eso que estoy haciendo. Entonces empecé a hacer mis bonsáis en base no a una estructura, no a una serie de reglas, sino más bien a una serie de necesidades que tenía ese arbolito. O esa visión de, bueno, por dónde voy podando, por dónde voy sacando ramitas, por dónde voy pinzando, o si lo dejo crecer así libremente por 1 o 2 años y después veo cómo lo acomodo. Y no va tanto por el lado que se vea súper bonito y estético, porque aquellos que nos gusta la naturaleza sabemos que eso en la naturaleza no existe así como tal. Y cualquiera que va a la naturaleza ve un árbol que está todo así y nos encanta, entonces, porque eso es natural. Y bueno, entonces uno aprende un poco de eso. Bueno, me he ido de tema horriblemente. Pero nada, quería dejarles ese mensaje de que hagan las cosas con el mayor de los amores posibles, conéctense con lo que estén haciendo. No importa si están soldando una reja. Yo vi unos conocidos herreros que hacían maravillas y era porque el tipo realmente le gustaba lo que estaba haciendo. Y el tipo miraba así, 4 fierros, y yo miraba esos 4 fierros, a mí no me decían nada. Pero a él le decían mucho esos 4 fierros, y él agarraba y hacía unas artesanías hermosas, y los pulía y los armaba y hacía tremendas cosas. Es un poco lo que le pasa a los artesanos, que suelen hacer piezas únicas, les pasa eso, se conectan con lo que están haciendo, agarran un trozo de madera y la tallan y se mandan tremenda escultura, tremenda figura, o cosas increíbles. Y bueno, eso es porque se conectás con lo que estás haciendo. Nada, voy a hablar próximamente sobre soberanía alimentaria, que tiene mucho que ver con esto, sobre lo importante que es que cultiven lo mínimo, no importa si es una margarita o si es otra cosa,
porque lo que están haciendo es súper importante, es mega importante para uno, para el ser, para lo que uno lo rodea y para el planeta en sí, y por qué no, para el que quiera, para el universo. Estás contribuyendo de alguna manera. No importa si cultivas alimento o cultivas una flor, estás contribuyendo de alguna manera. Te estás enriqueciendo, no solo a vos, sino a los demás también. Bueno, este video se ha hecho un poco largo, yo sé que es un poco largo, puede resultar aburrido para algunos, pero la idea era hablarles un poco sobre esto, sobre la otra parte que tiene el cultivar, el conectarse, el tener un objetivo, llámenlo como quiera, un objetivo espiritual, un objetivo de luz, un objetivo, no sé, conectarse con uno mismo, con su esencia, con su ser, con la naturaleza, con el cosmos, con Dios, como quiera que llamarlo, cada uno. Y bueno, y nada. Voy a tratar si videos no tan largos. Y nada, bueno, vamos a ver si... Acá va a pasar una moto. Y bueno, y nada, vamos a ver si podemos seguir con el ciclo de plantas medicinales, que son videos bastante más cortos, bastante reducidos, pero bueno, mostrarles un poquito más algunas plantitas, yuyitos que tienen ciertas propiedades. Muchos son muy conocidos, otros no tanto. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Les deseo lo mejor. Disfruten el verano, aquellos que se inician el verano en el hemisferio norte. Bueno, cuídense del frío los que estamos acá en el sur. Y bueno, vamos arriba, gente. Pórtense bien, planten algo, lo que sea. Como dice mi tocayo de Argentina, el que no hace nada nunca se equivoca, y es tal cual. Lo apoyo en eso en un 100%. Gente, saludos y nos estamos viendo.